Hola, les saluda Irma Ortiz con mucho cariño y entusiasmo. Es para mí un gran honor poder hablarles del beato Carlo Acutis, de este joven que hoy se ha vuelto más popular desde que ha sido nombrado beato. Y precisamente hoy es el día en que celebramos su memoria, el 12 de octubre, y por ello es que me he dado a la tarea de hablar de él y también pues por el gran ejemplo que nos ha dejado a los jóvenes y no tan jóvenes el día de hoy y pues en lo que él se ha convertido el día de hoy para todos nosotros, por su gran amor a Dios y por su gran amor a la Eucaristía. Voy a introducirles el programa que les tengo preparado. Ok. Bueno, pues empecemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues su nombre completo es Carlo Acutis Salzano. Nació él en Inglaterra el 3 de mayo de 1991 y falleció el 12 de octubre del año 2006 en Monza, Italia. Sus padres fueron Andrea Acutis y Antonia Salzano, familia de Lombardía en Italia. Por motivos profesionales, sus padres se encontraban en Inglaterra y es así como Carlo nace en Inglaterra. Desde muy pequeño, Carlo manifestó inquietudes piadosas. Le gustaba rezar en la iglesia y siempre pedía a sus padres ir a visitar los monasterios y parroquias durante sus viajes para saludar a Jesús. Llegó el punto en que su madre tuvo que tomar clases de teología para poder contestar las preguntas que Carlos le hacía cuando era aún muy pequeño. A su regreso a Italia, la familia se instala en Milán. Era una familia tradicional, pero aunque católica, no practicante. La madre declara que solo asistía a misa en las ocasiones más importantes de su vida, como por ejemplo cuando hizo su primera comunión, su matrimonio y otros eventos de tipo familiar. Carlo desde bebé fue muy adelantado al pronunciar a los 3 meses su primera palabra. Es increíble. Y después, a los 5 meses, comenzó definitivamente a hablar. A los 4 años comenzó a escribir y leer y parecía ir más adelantado comparado con los otros niños de su edad. Eso le ayudó para hacer muchas cosas en tan poco tiempo, pues su vida fue muy corta. De niño era muy generoso, regalaba siempre sus juguetes a sus amigos, no respondía a las provocaciones que le hacían y la mamá nunca lo tenía que regañar. Era un niño dócil y bueno, sencillo que demostraba el amor a Jesús y a la Virgen María, a la cual le llevaba flores constantemente. Y él decía, la Virgen María es la única mujer de mi vida. Siendo él un niño diferente, no es de extrañar que haya pedido recibir la primera comunión desde muy pequeño, pero solo después de que más de un sacerdote constatara la madurez espiritual del niño, fue que lo autorizaron e hizo su primera comunión a los 7 años de edad, el 16 de junio de 1998, en el monasterio de San Ambrosio en Prego, Italia. Desde entonces y hasta su muerte, Carlo asistió a misa casi diariamente para recibir la Santa Eucaristía. Dejó varias frases que él acostumbraba a repetir y las cuales se han vuelto muy famosas. Por ejemplo, él decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Él estaba convencido que si recibimos la Eucaristía diariamente, vamos directo al paraíso. También rezaba el rosario todos los días y se confesaba por lo menos una vez a la semana. Y eso es algo que admiro muchísimo en él.
pues a su edad no me puedo imaginar qué tantos pecados podría tener. Mas, sin embargo, él era realmente admirable el conocimiento tan grande de sí mismo que él tenía a tan corta edad. Otra de las cosas que hizo en su corta vida fue el participar enseñando catecismo en su parroquia. Y esto es otra cosa que le admiro, pues es difícil que inclusive un adulto se decida a dar catecismo. Siempre los adultos nos consideramos indignos de impartir clases de catecismo cuando es cuestión, pues, de prepararnos y tener la disposición y determinación de hacerlo. Sé que no todos tenemos el don para ello, pero a diferentes niveles y de acuerdo a nuestra capacidad debemos intentarlo. Además de saber que es una de nuestras obligaciones como cristianos, de compartir nuestra fe y de enseñar a otros. Y qué mejor que a los niños. Carlo era hijo único, pero antes de morir, él le dijo a su madre que volvería a tener bebés. Y Antonia, su madre, en el año 2010 y a los 43 años de edad, tuvo mellizos, Francesca y Michelle, 4 años después de la muerte de Carlo. Su madre cree que la intercesión de su hijo ayudó a que ella volviera a concebir. Durante su adolescencia, él fue un chico normal. Le gustaba el fútbol, la música, tocaba el saxofón, le gustaban los videojuegos, los animales. Le fascinaba la pizza, la Coca-Cola, el chocolate, la Nutella y constantemente hacía sacrificios privándose de estas golosinas, ofreciendo sacrificios por la conversión de los pecadores. Dedicaba tiempo a ayudar a las personas necesitadas como voluntario en algunos grupos de ayuda a los pobres y desprotegidos. Ahorraba el dinero que le daban sus padres para poder ayudar a los ancianos más necesitados, mendigos en la calle y gente pobre. Su madre cuenta también cómo él era un chico alegre, normal, un chico de estos tiempos, pero con una armonía especial en su interior. Su armonía consistía en dejar entrar a Cristo en su vida y de no tener miedo de expresarlo. En el centro de su vida estaba Jesús. Él nunca ocultó su fe y pensaba que cada minuto que pasaba en nuestras vidas es un minuto menos que tenemos para santificarnos. Así que debemos de aprovechar siempre el tiempo para glorificar a Dios con nuestros actos. Por ello, él aprovechaba al máximo la oportunidad de practicar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, de rezar el rosario y hacer bien a los demás practicando las obras de misericordia. Sabía que el único protagonista de la historia y de su historia era Jesús, y lo dio a conocer en todo momento a través de sus acciones, a través de cómo trataba a los demás, de cómo ayudaba a los más pobres y necesitados sin que ni siquiera sus padres se dieran cuenta de ello. A nivel escolar, Carlo era muy apreciado por sus compañeros de escuela, por su amabilidad y generosidad hacia los demás. En un principio se le consideraba a veces como el chico raro, diferente, pero pronto sus compañeros se daban cuenta de su autenticidad y su carisma. Se sentían atraídos por su enigmática personalidad. Cuenta su profesor de bioética que Carlos se relacionaba en una forma muy peculiar con sus compañeros de clase y que tenía muchas amigas también. Dice que nunca lo olvidará cuando trataron el tema sobre el aborto y de cómo sobresalió con sus ideas claras al respecto. Y sin ninguna pena y con mucha naturalidad y convicción, él dijo, la vida humana comienza desde el momento en que ha sido concebida, desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen. Siempre ejerció una gran influencia con su ejemplo y en especial la transmisión y la importancia que le daba a su fe, a la Eucaristía, su autopista al cielo, como él le llamaba. Otro detalle en su vida es que él decía que sería siempre joven y su madre no lo tomaba en serio, pues ¿quién iba a hacerlo? Ya que él constantemente decía cosas jugando, era un chico juguetón y bromista. En la actualidad y a la luz de todo lo que ha pasado, su madre reflexiona mucho sobre estas frases y palabras que él decía. Ahora sabe que el Señor lo inspiraba a decir todo aquello.
La madre de Carlos cuenta que ella y su esposo siempre pensaron que su hijo sería un sacerdote. La familia tenía un amigo sacerdote que tenía el don de ver más allá de la apariencia de las personas. Y él decía que Carlos era una persona con una misión muy especial. Otra de sus frases favoritas era: la felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarte a ti mismo. La abuela de Carlos, sin embargo, bromeaba diciendo que Carlos sería papa. Cuando sucedían todas estas cosas durante la vida de Carlos, la madre no las tomaba mucho en cuenta, pero ahora que él ha muerto, comprende todo aquello de mejor forma. Por ejemplo, cuenta de una tradición en Milán acerca de un sorteo del santo, la cual consiste en que al principio de cada año y dependiendo del santo que te toque en el sorteo, ese será tu protector y tu guía durante todo ese año. A Carlos siempre le tocaba Jesús, la Virgen María o la Sagrada Familia. Pero el año que Carlos murió, en el 2006, por primera vez le toca en el sorteo un santo, San Alexandro Sauli, patrono de la juventud. Y todos estaban muy sorprendidos. Y para mayor sorpresa, Carlos muere casi el día que se celebra la fiesta de ese santo. El santo se celebra en Italia el 11 de octubre y Carlos muere el 12 de octubre. Admiraba mucho a grandes santos como San Francisco de Asís. Este que está aquí ahorita es San Alexandro Sauli. Aquí está San Francisco de Asís. Admiraba también mucho a San Antonio de Padua, al Padre Pío y a Luis Gonzaga, entre otros. Según la promesa del Señor, y en las últimas palabras del Evangelio de Mateo fueron: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y es así. Dios está con nosotros todos los días. No es solo una cercanía espiritual, es una presencia física, concreta, real. Presencia real. Todos tenemos 2000 años de historia, 2000 años de presencia. Y de esto, Carlos estaba totalmente convencido. Carlos siempre se preguntaba cómo es que la gente hace largas filas para ver a un cantante o para ir al teatro o al cine, y no hay estas largas filas para visitar a Jesús. Entonces, cuando Carlos conoció acerca de los milagros eucarísticos en el mundo que han ocurrido a través de la historia, pensó que el mundo tenía que saber acerca de estos milagros, que no estaban bien difundidos. Quería comunicárselo a los demás y hacérselo comprender al mundo entero, pues quería la salvación eterna para todos, y para ello tenía que ayudar a que se difundieran. Cuando Carlos comenzó este proyecto, hay que tomar en cuenta que la tecnología estaba en pañales aún, pero aún así se esforzó para entender mejor las redes. Él tenía fascinación por la tecnología y era muy bueno en la informática y las comunicaciones. Le fascinaba el hacer películas y grabar videos. Y debido a la gran habilidad para la informática, creó muchos sitios web. Editaba películas, especialmente para ayudar a su parroquia y sus alumnos de catecismo. ¿Se imaginan de haber vivido más años y con todo lo que ha crecido la tecnología, todo lo que hubiera podido hacer en la actualidad y todo lo que nos hubiera regalado? Aunque pensándolo bien, Dios nunca se equivoca y ha hecho más grandes cosas desde el cielo. Entonces, una de las obras más importantes que realizó fue la exhibición de los milagros eucarísticos en el mundo. Fueron 4 años de investigación y viajes en los que también participaron sus padres, pues ellos eran los encargados de acompañarlo cuando pedía ir a lugares en donde existe la evidencia de dichos milagros eucarísticos, para tomar personalmente fotografías y recaudar más información. El fruto de este arduo trabajo fue la exhibición que nos dejó en las redes sociales y que ya se ha difundido por los 5 continentes. Esta contiene más de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica con fotografías y descripciones. Al principio fue solo un simple sitio web. Finalmente se materializó y ha llegado a millones de parroquias
y más de 100 universidades aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo, así como a los más populares santuarios marianos como son Fátima, Lourdes y la Virgen de Guadalupe en México. Para Carlo, la exhibición de los milagros eucarísticos era más que un pasatiempo. Era una misión de evangelización profundamente sentida. Fue un trabajo profundo para el que Carlo investigó y estudió en libros universitarios que él mismo compró para dominar incluso las herramientas en la web. Cuando Rajesh, su amigo y ayudante y colaborador, iba a limpiar su habitación y veía las horas que pasaba trabajando en este proyecto, le aconsejaba que descansara. Pero Carlo le contestaba que no podía descansar, que tenía que esforzarse por terminar lo más pronto posible ese proyecto y darlo a conocer al mundo entero. Él decía, aparte de mis estudios, Rajesh, y la escuela, yo me preocupo por el mundo. Es mi deber hacer que la gente sepa lo que ha pasado en la historia y lograr que crean en Jesús, que Él es quien está presente en la Eucaristía. De otro modo, todos están perdidos. Carlo era consciente de que si la Eucaristía se recibe de buena forma, obviamente, nos transforma cada vez que la recibimos. Él decía que cada vez que comulgamos, dejamos de ser las mismas personas, porque Jesús lleva a cabo transformaciones dentro de nosotros, incluso aunque no nos demos cuenta. Él trata de transformarnos cada vez más y nos convierte en alguien semejante a Él. A principios del mes de octubre del año 2006, Carlo enfermó. Parecía una simple gripa, pero se le descubrió leucemia del tipo M3, la más agresiva. No hay ninguna posibilidad de curación. Al cruzar Carlo la puerta del hospital, él le dijo a su madre, de aquí ya no salgo. Más tarde, en el transcurso de las horas, dijo, ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la Iglesia Católica para no tener que pasar por el purgatorio. Era un chico que siempre pensaba primero en los demás. Ni en su peor sufrimiento dejaba de pensar en su madre, en lo preocupada que estaba por su enfermedad. Pensaba en las pobres enfermeras que lo tenían que mover de cama en cama y él siendo tan alto, pues medía 1,80 m. Le preocupaba lo que pesaba, lo pesado que él estaba y lo pesado que era para ellas el tener que cargarlo. Nunca se quejó de los intensos dolores que los doctores sabían que él estaba teniendo en esos momentos. Cuando las enfermeras le preguntaban cómo se sentía, él contestaba, bien, hay gente que sufre más que yo. Y agregaba, no despierten a mi madre, que está muy cansada y se preocuparía mucho. Pidió la unción de los enfermos y 3 días después del diagnóstico fatal y de haber entrado al hospital, falleció el 12 de octubre en el Hospital de San Gerardo de Monza, en Italia. Antes de conocer su enfermedad, él había dicho en un video donde, que encontraron, donde decía que si moría, él quería que lo enterraran en Asís, Italia. También en un video que encontró su madre en la computadora, Carlo dijo que cuando pesara 70 kilos, él iba a morir. También dijo que moriría de un dolor muy fuerte que le rompería el cerebro. Y en efecto, él muere de una hemorragia cerebral causada por la leucemia. También decía otras cosas como yo estoy destinado a morir, que tampoco era algo novedoso ya que todos estamos destinados a morir. Pero que un joven a su edad lo dijera con tanta entereza y madurez, claro que causaba extrañeza. Cuando Carlo fallece, mucha gente se acercó a su madre para contarle cómo Carlo los ayudó. Eran personas ancianas, personas en situación de calle, personas sin hogar y niños de los que ella no sabía absolutamente nada. Existen en la actualidad más de 200 sitios y blogs que hablan acerca de Carlo en diferentes idiomas, así como también muchos testimonios de conversiones que ocurrieron a raíz de su muerte.
Los padres de Carlo reciben muchas cartas y solicitudes de oraciones de todo el mundo. Todo este material se utilizó para el proceso de beatificación. Ahora les voy a presentar una cronología del proceso de beatificación que se llevó a cabo. Él fallece el 12 de octubre del año 2006. El 12 de octubre del año 2012 se abre oficialmente la causa de beatificación y canonización de Carlo, que se convierte en siervo de Dios. El 13 de mayo del año 2013 llega el Nihil Obstat de parte de la Santa Sede para la causa de beatificación y canonización de Carlo, que es la aprobación, se puede decir. El 24 de noviembre del 2016 se clausura en el Arzobispado de Milán, en presencia del cardenal Angelo Scola, el proceso diocesano de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, Carlo Acutis. El 5 de julio del año 2018, el Papa Francisco declara venerable a Carlo en reconocimiento a las virtudes heroicas del mismo. El 23 de enero del año 2019 se exhuma el cuerpo de Carlo. El 6 de abril del mismo año 2019, el cuerpo de Carlo es trasladado al santuario del despojo en Asís. Y el 10 de octubre del año 2020, Carlo es beatificado en Asís. Carlo ha sido acogido ampliamente, pues lo declaran venerable en un corto tiempo. Lo consideran como un gran modelo de evangelización del siglo XXI. Su jornada giraba en torno a Jesús, que era el centro de su vida, y esto hizo que irradiara la imagen de Dios a todos los que tuvieron la dicha de conocerlo. Como dije antes, Carlo pidió ser enterrado en Asís, pues amaba esta ciudad, y no tanto por la ciudad en sí, sino por quien habita en ella, San Francisco de Asís, el hombre de paz, el hombre que respeta y ama la creación, el hombre de los pobres, que son los grandes anhelos de los jóvenes que llevan adentro, dijo un sacerdote que conocía muy bien a Carlo. Aunque en las redes se ha divulgado que su cuerpo se encontró incorrupto, no es exactamente del todo correcto. Después de 14 años de su muerte, al hacerse la exhumación del cuerpo el 23 de enero del año 2019, en vista al traslado del santuario, se descubrió que el cuerpo se encontró en el normal proceso de descomposición, pero con las partes de su cuerpo aún en su conexión anatómica. O sea que lo encuentran con incorruptibilidad cadavérica, pero no total, con sus partes anatómicas bien integradas. Esto lo dejó saber en una nota difundida el 1 de octubre del año 2020 de parte del arzobispo Dominico Sorrentino de la diócesis de Asís. Su cuerpo ha sido tratado y reconstruida su cara con una máscara de silicón, lo cual funcionó muy bien para poder exhibir con dignidad al entonces futuro beato. Fue una operación que se hizo con arte y amor. Su cuerpo no está totalmente intacto, pero sí entero y conserva todos sus órganos. Debido a un tratamiento especial que se pudo lograr, la recuperación de la reliquia del corazón, es así que se recupera. Reliquia que se encuentra en exhibición en la Basílica de Asís. Las bellas imágenes publicadas de su rostro reconstruido dieron lugar a tal confusión. El 6 de abril del año 2019, sus restos fueron trasladados al santuario del despojo en Asís, lugar donde San Francisco de Asís se despojó y se desprendió de todo para seguir a Cristo. En la actualidad, las reliquias del beato Carlo Acutis se encuentran por todo el mundo y en este país de Estados Unidos también. El cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, ha recibido de manos del arzobispo Dominico Sorrentino de Asís una reliquia de primer grado del beato Carlo Acutis.
la cual es un fragmento del pericardio, la membrana que rodeaba y protegía su corazón. Esta reliquia acompañará el avivamiento eucarístico de 3 años iniciado el 19 de junio del año pasado, 2022, y que terminará en el Congreso Nacional Eucarístico en el año 2024 en Indianápolis. El avivamiento eucarístico es un movimiento lanzado por los obispos de este país para renovar la fe y reavivar la creencia en el valor y la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía, presencia real. Y ahora les voy a presentar el milagro que lleva a Carlo Acutis a la beatificación. Se reconoce un milagro atribuido a la intercesión del beato Carlo Acutis el 21 de febrero del año 2020, aprobado por el Papa. Se trata de la curación inexplicable de un niño en Brasil. El padre Marcelo Tenorio, postulador de la causa de canonización, cuenta lo siguiente. El 12 de octubre del año 2010, en la capilla de Nuestra Señora de Aparecida de Campo Grande, Brasil, y en el momento de la bendición, con la reliquia de Carlo Acutis presente, se encontraba presente allí también un niño que padecía de la enfermedad del páncreas anular, enfermedad congénita que ocasionaba que el niño vomitara toda clase de alimentos, inclusive líquidos. El niño ya estaba en un estado muy débil y su familia muy angustiada por la situación que vivían. Al momento de acercarse a la reliquia y tocarla, su abuelo le dijo que pidiera para que ya no vomitara más. El niño así lo pidió y así sucedió. A partir de ese momento dejó de vomitar inmediatamente y su recuperación fue total. En febrero del año 2011, la familia fue a la clínica para que le hicieran nuevas pruebas al niño y se descubrió que estaba totalmente curado. Este ha sido el milagro que llevó a Carlo Acutis a la beatificación. Y a continuación, esta es la conversión de su amigo hindú. En 1996, cuando Carlo tenía 5 años, su familia contrató a una persona para que les ayudara con trabajos alrededor de la casa. Su nombre, Rajesh Mohur. Rajesh lo llevaba a la escuela y también lo recogía, y constantemente Carlo le pedía que lo llevara a la iglesia para hacer oración. Rajesh no comprendía cómo un niño de esa edad le podía pedir tal cosa. Lo podía entender de un adulto, pero no de un niño. Cuando Carlo hizo su primera comunión, empezó a pedir ir a misa diariamente. La familia, por cuestiones de trabajo, no podía llevarlo a diario y le pedían a Rajesh que lo acompañara. Fue tal la influencia del testimonio que Rajesh Mohur veía en la manera en que Carlo recibía la Eucaristía y le hablaba del significado de la misma, que Rajesh se convirtió al catolicismo para poder recibir la Eucaristía. También le explicaba cómo ayuda la Eucaristía en la vida diaria a las personas para no caer en los ataques del demonio que se disfrazan de alcohol, drogas, mujeres, ropa de marca y toda clase de vicios, los cuales no podemos enfrentar solos. Le explicaba que necesitamos de la gracia de Dios que nos da la Eucaristía para fortalecernos y no caer en falsas idolatrías. Rajesh era hijo de un hindú pragmático, una especie de sacerdote, y casi es imposible que alguien como él se convierta al catolicismo, pero Carlo lo logró, siendo aún un niño. ¿Se imaginan con cuánto amor Carlo debió haber recibido a Jesús en la Eucaristía y con cuánto amor le debió de hablar a Rajesh sobre Jesús para que sin darle clases de apologética haya podido Carlo con solo 7 u 8 años de edad convertir a su amigo hindú? Esto es para ponernos a meditar nosotros y cuestionarnos de la manera en que recibimos nosotros al Señor en la Eucaristía y si realmente damos testimonio con nuestras vidas y la manera de tratar a los demás. Existen muchas anécdotas que Rajesh cuenta acerca de la cercanía que tuvo con Carlo. Y pues también pienso
cuánto nos falta a nosotros para amar la Eucaristía de la manera que Carlo lo hizo. Entre las anécdotas que Rajesh cuenta, dice que él vio crecer a Carlo y con el tiempo formaron una amistad que ahora trasciende en la eternidad. Carlo lo trataba siempre con amabilidad, no como a un sirviente. Trataba así a todos los demás, a toda la gente. Y se llega a convertir inclusive en su guía espiritual de Rajesh, hasta llegar a convertirlo al catolicismo. Rajesh cuenta que todos conocían a Carlo en el vecindario. Saludaba a todos con mucho cariño y se interesaba por ellos. En una ocasión hubo un mendigo que dormía en la calle y Carlo le tomó mucho cariño. Se propuso ayudarlo. Hacía que en su casa le cocinaran platillos y él personalmente le llevaba los platillos recién horneados, recién hechos, recién cocinados, la misma clase de comida que toda la familia comía. Le compró bolsas de dormir y cobijas y platicaba con él y se interesaba por su situación y sus dificultades. También Rajesh cuenta que se bajaba de la bicicleta para saludar a los porteros que eran hindúes o musulmanes. Les hablaba de su fe. Por ello es que todos ellos también asistieron al funeral cuando falleció. Después del almuerzo también ponía comida en recipientes y los llevaba a gente con necesidad y sin hogar en la zona y en los alrededores. A Rajesh le llamaba mucho la atención al ver que Carlo, a pesar de ser un niño rico, era un niño muy amable, muy caritativo y muy fiel al Señor. Le sorprendía cómo rezaba el rosario todos los días, iba a la Eucaristía y buscaba constantemente agradar a Dios en todo lo que hacía, donándose a sí mismo con mucho amor en vez de hacer cosas que generalmente los niños ricos y de su edad hacían. Todo esto que veía Rajesh en Carlos lo convenció de convertirse al cristianismo para poder recibir y sentir la Eucaristía como Carlos lo contaba. Carlos convenció a todos con su caridad, con su pureza. Cuenta que una vez llegó a casa sin zapatos, por ejemplo, porque se los dio a una persona que los necesitaba. Otra vez usó todos sus ahorros para comprarle una bolsa de dormir a un vagabundo. Rajesh fue la primera conversión que hizo Carlo en vida a través de su ejemplo, con su fe y su pasión por la Eucaristía, por su amor a Jesús y a María. Fue una conversión radical y nada menos que de un hindú. Todos los actos que Rajesh veía en Carlo lo convencieron. Lo convirtió su dulzura, su generosidad, y Rajesh recibió finalmente el bautizo en el año 1999. Ahora preguntémonos nosotros, ¿a quién hemos convertido? Para su madre es muy particular el hecho de que haya podido ver en vida la beatificación de su hijo. Es muy bello para ella ver cómo su hijo ha tocado a tantas personas en el mundo. Ella habla de que la gente cuando la ve, a veces la quiere tocar como si fuera ella una reliquia de su hijo y piensa que hay que frenar un poco esos actos, pero también confiesa que le emociona mucho ver en lo que se ha convertido su hijo para el mundo entero. Ella también nos cuenta del gran vínculo que Carlo tenía con San Padre Pío de Pietrelcina, el cual está muy presente en la vida de su familia y sobre todo lo estaba en la vida de Carlo. Los vínculos de los que ella habla son los siguientes: la devoción por la Santa Eucaristía, su estrecha relación con su ángel custodio, los ofrecimientos de reparación por las almas del purgatorio, la constante invocación por San Miguel Arcángel, la devoción por San Francisco de Asís y su amor inconmensurable por la Virgen María. Son algunos de los elementos que unen espiritualmente a Carlo con Padre Pío durante su vida, pues ambos fueron devotos de estas mismas devociones y ahora los dos son grandes personajes de la fe católica.
Pues no podría dar por terminada esta plática sin incluir algunas de las muchas frases que Carlo Acutis solía decir, inspirado por el Espíritu Santo. Frases que nos llevan a la reflexión y a profundizar de cómo es que un joven las decía de esa manera tan espontánea y totalmente convencido, sin ninguna vergüenza. Frases que se han vuelto muy famosas después de su muerte y sobre todo porque encierran una gran sabiduría y nos dan a saber que estaba muy consciente de su destino final. Por ejemplo, esta frase que dice: estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin perder un minuto en aquellas cosas que no agradan a Dios. Y podemos ver que así fue. Ojalá nosotros pudiéramos decir lo mismo. Y esta otra: de aquí ya no salgo. Sus padres revelaron que esas fueron sus palabras apenas ingresó al hospital en Italia. A pesar de que al principio parecía ser un cuadro de una simple gripe, Carlo tenía en claro que su vida se estaba apagando y que no volvería a salir con vida de esa hospitalización. Hay gente que sufre mucho más que yo. Con esta frase, Carlo quiso tranquilizar a sus padres y también a los médicos y enfermeras que sabían con certeza los dolores insoportables que padecía por la leucemia y el calvario que soportó mientras duró toda su enfermedad, que fue pocos días, pero bastante intensa y dolorosa. Estoy predestinado a morir. Varios meses antes de su muerte y cuando se encontraba en perfectas condiciones de salud, el beato Acutis grabó un video donde anunció su muerte. Sin embargo, esas imágenes no fueron vistas por nadie hasta después de su fallecimiento. Una noche, su madre se despertó con una voz. Corrió al cuarto de su hijo pensando que podría tratarse de alguna señal de su hijo. Prendió la luz y no vio nada, pero encendió la computadora. Allí apareció el video, que se hizo viral en las redes sociales. Ante la atónita mirada de Antonia, que no podía creer que lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban, porque varias veces ya antes la había revisado, luego de su muerte, para conocer aún más la intimidad de su hijo, pero hasta ahora es que la encuentra. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir al Señor por el Papa y por la Iglesia para no tener que estar en el purgatorio e ir directamente al cielo. Esa fue una frase que dijo estando en el hospital y con mucho dolor. La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Esta frase fue encontrada por su madre, Antonia Salzano, mientras revisaba el diario íntimo de su hijo fallecido. Con apenas 3 años, le pedía que lo llevara a la iglesia a saludar a Dios. Y apenas unos años después se enfocó de lleno en la caridad, pero sin que sus padres se enteraran hasta después de su muerte. ¿De qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos. Esta frase escrita de su puño y letra también fue encontrada por su madre, quien explicó que su hijo intentaba mejorar en todos los aspectos de su vida de manera constante, incluso hasta en las cosas más simples. Se proponía disciplinar a sí mismo constantemente, como comer menos Nutella, por ejemplo, o chocolates u otros alimentos, o hasta dejar la diversión de sus amigos y volver a casa temprano para orar. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. A pesar de que mantenía la rutina de un adolescente con sus estudios y deportes y música, y que después de la escuela se encontraba también con sus amigos, él no faltaba nunca a misa, donde rezaba el rosario y se tomaba su tiempo para hacer adoración antes o después de la Eucaristía, a la que solía definir como su autopista al cielo.
y lo más increíble que hay en el mundo. Eso era para él. No hablo con palabras, solo me recuesto sobre su pecho como San Juan en la última cena. Aquí se refería al estar frente al Santísimo, al visitar a Jesús. Era uno de sus pasatiempos favoritos, la adoración. Y esta otra que dice, lo único que tenemos que pedirle a Dios en oración es el deseo de ser santos. Rezar el rosario, ir a misa y tomarse unos minutos de adoración antes o después de la Eucaristía formaba parte de su rutina diaria. El rosario es la escalera más corta para subir al cielo, decía también. Solía repetir frente a sus amigos esta oración y los invitaba a orar con él. Por su gran pasión por la tecnología y por darle al Internet un uso útil y noble para llevar la palabra de Dios, se le conoce como el patrono del Internet. El Papa Francisco lo puso como un ejemplo para los jóvenes. La Virgen María es la única mujer de mi vida. A pesar de que era un joven apuesto, divertido y carismático, se empeñó en dejar en claro que su vida estaba enfocada en el amor puro que sentía por la Madre de Dios. Antonia reveló que Carlo hablaba con sus compañeros de la escuela para que también vivieran la experiencia de la castidad, ya que según su punto de vista, la sexualidad tenía que ser vivida como Dios la había pensado, con el fin de colaborar con la creación. Pide ayuda continuamente a tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda tiene que convertirse en tu mejor amigo. El beato Acuti sentía devoción por su ángel de la guarda, a quien invocaba permanentemente de manera verbal, en su diario íntimo y en sus manuscritos. El interés sobre esa figura se despertó en él luego de leer varios libros sobre las apariciones del ángel a los pequeños pastores de Fátima. Este ángel protege a cada persona, ya que Dios le da la misión de guardarla, guiarla durante su vida para facilitarle el ascenso al cielo, decía Carlo. También decía, la vida es un regalo porque mientras estemos en este planeta podemos incrementar nuestro nivel de caridad. Con esta frase dejaba en claro la importancia que tenía en su vida poder ser útil a los demás. A pesar de que su familia tenía muy buena posición económica, Carlos no se dejaba llevar por los valores materiales como lo hacían muchos jóvenes a su edad. El día de su entierro, su madre le sorprendió la cantidad de gente que se acercó a despedirlo con lágrimas en los ojos y que eran todas personas a quienes ella no conocía. Fue allí cuando se enteró que su hijo había estado ayudando a cientos de personas durante toda su vida sin que ellos lo supieran. Solo los que hagan la voluntad de Dios serán verdaderamente libres. Para el beato Carlo Acuti, su enfermedad era parte del plan de Dios, que Dios tenía para él, su voluntad. Cuando fue internado y diagnosticaron la leucemia en estado terminal, lejos de quejarse, la aceptó. Siempre decía, criticar a la iglesia significa criticarnos a nosotros mismos. La iglesia es dispensadora de tesoros para nuestra salvación. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Fue su frase más famosa, la que Carlo más repetía y la que más se comparte hoy en las redes sociales. Con esta frase quería que los jóvenes reflexionaran y buscaran en su interior los talentos que Dios les había dado. Deseaba que cada persona viviera su propia vida e hiciera su verdadero camino, sin copiar casi de manera mecánica todo lo que hacen los demás, sobre todo copiando los malos ejemplos que solo llevan a la desesperación y a la perdición muchas veces. Pues su mensaje es muy actual, el mensaje de Carlo, pues va dirigido a todos los jóvenes
adultos y padres de familia que necesitamos una figura de una persona que sabemos que ya está en el cielo y que nos dejó una huella de cómo se debe vivir en este mundo en pleno siglo XXI. Porque no podemos decir que Carlos no tuvo las tentaciones que tienen los jóvenes hoy en día. La mamá de Carlos dice que las generaciones actuales viven una explosión de los medios de comunicación tremenda y por lo tanto sufren los ataques demoníacos de las mismas, pues con un clic pueden llegar al mismo infierno con la pornografía, las drogas tan accesibles y a tan bajo precio, el acoso y presión social que los hace muchas veces llegar hasta el suicidio y sin nadie para protegerlos. Y tiene toda la razón. Carlos tiene mucho que enseñar en estos tiempos, puesto que él supo cómo dominar esos medios de comunicación sin dejarse subyugar por ellos. Lo supo utilizar sabiamente. Carlos nos prueba que a pesar de los pesares, se puede ser santo. Él tenía todo para haber sido un niño malcriado, mimado, pues su familia es de una situación económica muy buena. Él pudo haber sido un joven rico, sin fe, simplemente gozando de lo material que sus padres le daban. Y también nos prueba que no se tiene que ser necesariamente pobre económicamente para ser santo. Se trata más bien de vivir una pobreza espiritual. Carlos decía que la vida es muy breve, pero si llevamos una vida bondadosa, haciendo las cosas que glorifican a Dios, viviremos siempre en la eternidad, en el cielo. Y esto debemos de metérnoslo en la cabeza y actuar de esa manera, pensar siempre y actuar así. Carlos nos probó que la santidad está al alcance de todos, de acuerdo a nuestras posibilidades, que sí se puede y que no debemos tener miedo de decir que somos católicos, que creemos en Dios y de demostrar nuestra fe al mundo. Carlos pertenece ahora a la Iglesia Universal, pues sus padres donaron su cuerpo en un gesto de despojo a la diócesis de Asís. Se escogió el santuario del despojo porque hay muchos puntos en común, ya que Carlos se despojaba de sí mismo, del ego, del yo, para dejar entrar y reinar a Dios. Pues ahora los invito a decir todos juntos esta oración a Carlo Acutis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, nuestro Padre, gracias por habernos dado a Carlo, modelo de vida para los jóvenes y mensaje de amor para todos. Tú has hecho que se enamore de tu Hijo, Jesús, haciendo de la Eucaristía su autopista hacia el cielo. Tú le has dado a María como madre, muy amada, que has hecho que con el rosario se convirtiese en un cantor de su ternura. Acoge su oración por nosotros. Mira sobre todo a los pobres, a quienes él amó y ayudó. También a nosotros, concédenos por su intercesión las gracias que necesitamos y haz que nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlo entre los santos de tu iglesia a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros, para gloria de tu santo nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muchas gracias por acompañarme en esta charla sobre Carlo Acutis. Y pues no me queda otra más que decir, Carlo Acutis, el primer beato del milenio e influencer de Dios, apasionado de la tecnología y enamorado de la Eucaristía. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Hasta pronto. Bendiciones a todos.